Bienvenidos al curso de atención integral de la persona con VIH-Sida en el marco de la descentralización. Mi nombre es Álvaro García, soy psicólogo de profesión. Pertenezco como parte del equipo técnico a la Dirección de Prevención y Control de VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual y hepatitis del Ministerio de Salud. Un primer aspecto que vamos a ver el día de hoy es el índice de estigma, discriminación y violencia. Nuestro país, lamentablemente, los niveles de discriminación, de exclusión y de violencia son frecuentes, son cotidianas para las personas que viven con VIH. Y dentro de las personas que viven con VIH son las mujeres transgénero las que tienen un nivel mayor de estigma y discriminación. Algunas cifras que creo que pueden ser importantes. El 47% de las personas viviendo con VIH ha reportado haber tenido alguna experiencia de discriminación relacionada a su condición de VIH en el último año. Mientras que el 77% de las personas que viven con VIH reporta haber tenido experiencias de discriminación por cualquier motivo, incluyendo la infección por VIH. Es decir, de ese 77% que las personas han sufrido discriminación, ya sea porque tienen VIH, porque pertenecen a la población clave, porque tienen comportamientos sexuales diferentes o no convencionales, por el hecho de ser mujer, en muchos casos, por el hecho de ser de una situación económica baja, al 77% de esas personas ha tenido o ha sufrido o ha reportado un acto de discriminación. Otros estudios en Perú se han realizado y queríamos hacer un poco algún recuento rápidamente. En el ámbito escolar, el 35% de los estudiantes de la comunidad LGTBI fueron víctimas de bullying y abandonaron sus estudios. Esa es una fuente de la Universidad Cayetano Heredia. 7 de cada 10 niños estudiantes se sienten inseguros debido a su orientación sexual y 3 de cada 10 por su identidad de género. Estudio de Pronsex 2016. En el ámbito social, 8 de cada 10 mujeres transgénero se dedica al trabajo sexual por falta de oportunidades, por exclusión social, por vulnerabilidades en el plano, por ejemplo, educativo, por dificultades de conseguir un trabajo diferente al trabajo sexual. Y el 33% de las mujeres trans tiene problemas con los documentos de identidad. El 93% de los encuestados también afirma que el colectivo LGTBI están más expuestos a la discriminación, así como el maltrato físico. Esto es una fuente del Ministerio de Justicia. Y por último, en el ámbito de la salud, el informe defensorial de la Defensoría del Pueblo en el año 2016 señaló que el estigma y la discriminación que los afecta a las personas que viven con VIH o que son parte de la comunidad LGTBI los aleja de los establecimientos de salud o llegan demasiado tarde. Podemos encontrar una persona que tiene VIH pero que no acude al servicio de salud por temor a la discriminación o porque ha sufrido un acto de discriminación, y entonces vuelve al servicio de salud cuando la infección no ha estado controlada, ¿no? Los hemos alejado del tratamiento por la cuestión de la discriminación, entonces llegan al servicio de salud con una salud muy complicada, ¿no? Entonces, incluso quienes deciden hacerlo pueden optar por revelar su orientación sexual para no ser víctimas de tratos discriminatorios, poniendo en riesgo siempre la salud y la vida propia. Otro aspecto es el estigma externo. El estigma externo es esta situación de cómo yo he vivido situaciones de discriminación. Y este es un estudio reciente del año 2022 que se ha hecho en 5 países de América. Y miren ustedes, el 50% es el promedio de las personas eh, que viven con VIH que han referido, o sea, una de dos refiere que ha sufrido estigma externo, la discriminación en general, en cualquier ámbito de la sociedad. Nosotros estamos un poquitín por encima de ese promedio, con un 51% de PBBs peruanos que refieren haber sufrido actos de discriminación. Este cuadro es muy interesante. Ustedes pueden ver al lado derecho distintas situaciones de exclusión, de estigma, de discriminación. Podemos ver desde la exclusión de actividades familiares, acoso verbal, chantaje, daño físico, discriminación a los hijos de una persona que vive con VIH. Entonces tenemos muchas situaciones de discriminación que han sido reveladas o que las personas que las han sufrido las han enumerado.
Si miramos el gráfico de la mano izquierda, podemos ver que el 12% ha sufrido eh, por lo menos 4 de esa lista. Es decir, una persona con VIH o ha sufrido acoso sexual, chantaje, daño físico, le han cambiado las funciones del trabajo por tener VIH. O sea, 4. El 38% ha manifestado que ha sufrido o que ha sido víctima de entre 1 a 3 de esas situaciones, ¿no? Y el 50% ninguna, ¿no? Entonces es un poco eh, se relaciona a la lámina anterior, donde decimos que el 50% de las personas ha sufrido algún tipo de discriminación o estigma. En el último año, solamente en los servicios de VIH, el 15% del promedio de todos estos países refiere a haber sufrido estigma y discriminación. Perú estamos por encima del promedio, es decir, 18 personas que viven con VIH que se han atendido en los servicios de salud del último año 18 de 100 han referido que han sufrido estigma y discriminación en servicios de salud de VIH, aspecto que no debiera ocurrir, porque el equipo de salud está capacitado, está sensibilizado, tiene años trabajando con esta población. Por lo tanto, debería ese 18% ser muy, muy inferior. Lamentablemente, un estudio de 2022, todavía el 18% refiere haber sufrido estigma y discriminación. El estigma y discriminación tiene algunos aspectos que tenemos nosotros como proveedores de salud tenerlos bien presentes. El primero es que el estigma y la discriminación limitan los esfuerzos de prevención, porque las personas temen averiguar su estado de salud. Si una persona es una persona de la población clave, entonces, y siente que en un determinado establecimiento de salud se caracteriza o ha escuchado por compañeros, amigos que discriminan, ¿le va a convenir a él hacerse la prueba de VIH? No, prefiere no saberlo, porque el hecho de saberlo le implica un vínculo con el servicio para hacer la prueba diagnóstica. Y si esa persona HCH resultara reactiva, entonces no solamente el problema se agudiza, ¿no? Porque si es discriminado por ser HCH, ahora lo puede ser por tener VIH, ¿no? Entonces, es como que los estigmas se van sumando. Otro aspecto importante es que afecta la disposición de las PBB a acceder a los servicios de salud, a recibir cuidados de salud, recibir atención integral. Si una PBB va por sus medicamentos al servicio y es discriminado desde la vigilancia del servicio, del establecimiento, tal vez esa persona prefiera ya no volver a acudir a ese servicio y lo alejamos. Y si es una persona que no tiene para adquirir medicamentos en una institución privada y se siente bien porque el medicamento ha jugado su papel de mejorar su calidad de vida, la persona se va a alejar del servicio. No va a acudir a recibir el tratamiento porque lo discriminan. Entonces mejor no voy. Y como me siento bien, pienso que así voy a estar siempre. Pero el problema es que en la medida en que no haya tratamiento que la persona ingiera, la salud se va a ir deteriorando. Entonces, el estigma y discriminación juega ese papel negativo en la salud de la persona. Y el miedo al estigma y discriminación también desalientan a las personas a revelar su diagnóstico, ¿no? Y esto es una consecuencia o genera una consecuencia en el plano emocional, psicológico. La persona se autoexcluye, se aleja de sus redes sociales, si tiene un problema de salud, lo niega, esconde su malestar para no revelar esta condición, ¿no? Entonces lo puede hacer hacia a sus familiares, pero también a la pareja, ¿no? Entonces, ese miedo, el miedo a la discriminación, a tenerlo, a sufrirlo, a vivirlo dentro de un servicio de salud, contribuye negativamente en el plano de vida emocional de la persona.
Hemos tocado algunos temas introductorios acerca del estigma, pero vamos a ver cómo se da el estigma a través de la historia. El estigma no es nuevo, no surgió con el VIH. En la antigüedad, su origen es en Grecia, eh, y eran las marcas y cicatrices que se quedaban como consecuencia de quemaduras con hierro candente. Era un fuego directo o también podía ser con cortes de navaja en personas que eran consideradas extrañas o inferiores. Entonces, ¿cuál era la finalidad del estigma? Dejarle una cicatriz en un lugar visible del cuerpo para que cuando la gente se topara con ellas, excluirlas o alejarse de ellas, porque eran consideradas extrañas o inferiores. Em, entonces ello alertaba sobre su condición negativa. Una persona con un corte en la cara, digamos, ya estaba dejando el significado de que tenía una condición negativa que devenía por algunas características. Estas personas que eran marcadas o quemadas eran o criminales, eran esclavos, traidores, eran brujas, y por lo tanto debían evitar los lugares públicos. Esta cuestión de la contaminación, de la social, era un poco mantener la higiene social, ¿no? O sea, el hecho que estas personas se rodearan de gente, entre comillas, normal, digamos, eh, tenía esa finalidad, alejarlos y dejar a la sociedad limpia, entre comillas. Eso era lo que pretendía el estigma. En América, la cosa era muy parecida. Se le llamaba carimbas a la señal que se ponía a los esclavos con fierro caliente. Entonces se le marcaba en el hombro, en la espalda, con fierro caliente a todos los esclavos. Pero esta marca, lo que decía, dependiendo de la marca que tenían y que ustedes pueden ver en la parte de aquí arriba, dependiendo la marca, el tipo de marca que se le dejara en la piel, decía que tal esclavo le pertenecía a tal persona. O sea, el dueño de ese esclavo le ponía esta, que parece una B grande, y entonces todo el mundo decía, ese esclavo le pertenece a esa persona, ¿no? Entonces, estas eran las marcas que todos los patrones colocaban a sus esclavos como una señal de que de pertenencia. En la actualidad, las marcas físicas no han desaparecido, ya no las hay, pero el estigma se mantiene. El estigma, como definición actual, es un atributo, una condición, un comportamiento, un rasgo que desprestigia profundamente a la persona y que lo pone en una categoría inferior. Lo aplica a la sociedad, a grupos de personas, por acciones específicas como color de piel, por el sexo, por la orientación. Y es lo que les decía en la lámina anterior, por una cuestión de pureza o higiene social. Goffman es un gran estudioso del tema del estigma y discriminación. Hay un libro que ustedes lo pueden encontrar en internet, ponen Goffman, estigma y discriminación, y ahí va a salir el libro. Definía tres tipos de estigmas. Siempre el término hace referencia a un atributo profundamente descalificador. No hay un estigma positivo, digamos, ¿no? Entonces, estos estigmas que son atributos negativos, descalificadores, él los agrupaba en tres grupos. La primera eran las abominaciones del cuerpo, es decir, todas las personas que tenían una deformidad física eran sujeto de estigma. Después teníamos los estigmas tribales, aquellas personas que tenían una raza diferente, una nación diferente, una religión distinta. Y tercero, el tercer grupo era lo que él denominaba los defectos del carácter o la falta de voluntad, los ladrones, las personas homosexuales, aquellas personas que tenían o ponían en práctica sus pasiones tiránicas, los adúlteros, o los antinaturales, los brujos. Entonces, todas estas personas que encajaban en cada una de estas categorías eran sujeto de estigma. Entonces, el estigma es una forma de control social que plantea normas a cumplir y castiga a quienes se apartan de ellas. Puede darse por raza, por religión, por algunas enfermedades como las mentales, como la lepra,
hace muchos años el cáncer, el VIH y hace muy poco la COVID-19. También establece que las relaciones están relacionadas con la sexualidad y el género, y estas son las que actualmente también tienen mucha fuerza. Entonces, por eso nosotros, la sociedad en general, tiene un componente grande de estigma y discriminación hacia las personas, digamos, eh, homosexuales, hacia las mujeres trans, hacia las trabajadoras sexuales. Entonces, todo comportamiento que está relacionado a la sexualidad, género, este, es sujeto de estigma. Por un sector importante de la población, eso también no podemos generalizar, pero hay un sector importante de la población que todavía, en quienes perdura estas características de estigma y de discriminación. Entonces, los estigmas pueden sumarse. Una persona puede ser HSH y ya tiene una discriminación por ese hecho. Pero si esa persona además es pobre y tiene VIH, entonces la carga de estigma va aumentando, ¿no? Entonces, ser HCH pobre y tener VIH, la carga de estigma es mucho más que en una persona que solamente es HCH. La igualdad comienza cuando todos nos reconocemos, o cuando todos reconocemos que todos tenemos el derecho de ser diferente. Una pregunta que podríamos hacernos nosotros es si es que alguna vez nos han discriminado, ¿no? Si por alguna condición de las que ya hemos mencionado o por otra. Y la otra pregunta que también podría ser válida es si es que alguna vez hemos discriminado. Eh, si yo digo que sí, tal vez sea bueno porque estoy siendo consciente que lo he hecho. Y si soy consciente que lo he hecho, tengo mejores posibilidades de cambiar. La discriminación se define como acciones activas o pasivas que tienen por finalidad perjudicar a un grupo determinado de personas, que coincidentemente, y esto es clave, coincidentemente es un grupo afectado por el estigma. Es decir, el estigma es una actitud, es más una actitud, ¿no? Y la discriminación es el acto. Y entonces este acto de discriminación yo lo voy a ejecutar hacia una persona, o sea, un grupo de personas que tienen determinado atributo que desde mi concepción los descalifica. ¿Sí? Eso debe quedar bien clarito. Eh, puede el estigma, la discriminación, siempre se va a juntar con un grupo poblacional que tiene una característica común, es decir, hacia todos los HCH, hacia todas las personas con discapacidad, hacia todas las mujeres trans. No es que yo discrimino a este HCH, a este HCH, no. Es generalmente por el atributo, por la característica que es general en un grupo humano. ¿De acuerdo? Eso también tiene que quedar claro. Ahora, una persona puede tener un estigma y discriminar a una persona, y puede tener el estigma y no discriminar a la persona. Es decir, un ejemplo muy práctico. En una reunión hay una persona HCH, solamente por poner el tema de la persona HCH. Entonces, una persona que tiene estigma hacia los HCH llega a esa reunión y saluda a todos y saluda al HCH y sigue saludando a todos. Saludo a todos. Pese a que esta persona tiene un estigma con los HCH, lo ha saludado. Entonces, eso es un estigma, ¿no? Y el estigma con discriminación es cuando yo empiezo a saludar a la primera persona, a la segunda persona, a la tercera persona, y cuando tengo que saludar a la persona, al HCH, no lo saludo y lo salteo. Entonces, esa es un acto, una acción activa que tiene por finalidad perjudicar, al hacerlo sentir mal a esa persona. Entonces, puede haber estigma sin discriminación y puede haber estigma con discriminación, pero siempre a quien yo discrimine, siempre es una persona que yo he estigmatizado previamente. La discriminación es también cualquier diferencia o exclusión
o restricción y siempre viola los derechos humanos o las libertades de la persona. Si yo, una persona PBB, llega al servicio de salud y yo la trato mal, la maltrato, estoy negándole o violando su derecho a la salud, ¿no? Estoy violando su libertad de transitar por de acudir, de ir a un establecimiento de salud, ¿no? Entonces es una violación a los derechos humanos. Hay dos tipos de discriminación. Hay una que es legislativa. Hay, por ejemplo, en el mundo hay leyes o normas que prohíben que una persona PBB o una persona homosexual se case, ¿no? ¿No? En muchos países el ser HCH, el ser una persona homosexual, está penado. Y en algunos países de árabes y de África son apedreados, ¿no? Entonces, eso es esa es una discriminación que viene desde el poder, ¿no? El poder político de un país. Y la comunitaria es la que las personas que conviven en esa comunidad las, las ponen lamentablemente a prueba, ¿no? Una persona PBB que tiene un trabajo, sale con VIH, la botan del trabajo. Un niño con VIH que va a la escuela, el profesor o el colegio se entera que tiene el diagnóstico de VIH, lo excluyen del colegio, ¿no? Entonces, cosas así se dan desde los entornos comunitarios, ¿no? Solamente para tener, esta es como una ruta de cosas que ustedes tienen que tenerlas siempre claritas. Algunas enfermedades inducen estigma a quien la padece, ¿no? Lo habíamos mencionado en láminas anteriores, enfermos mentales, discapacitados, personas que viven con VIH. El estigma es una forma de control social que plantea normas que cumplir y sanciones a quienes se apartan de ella. Los estigmas pueden sumarse. El estigma toma como fundamento las relaciones de poder. No hay no hay el estigma es del poderoso hacia el de abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, el que tiene del personal de salud hacia el paciente, desde el dueño de la empresa al trabajador que lo voto porque tiene VIH. O sea, si se dan cuenta, siempre es de arriba hacia abajo, nunca es al revés, ¿no? Es importante también distinguir entre un mal hábito y un estigma. El estigma puede tener consecuencias positivas, crear un sentido de comunidad entre los grupos afectados. Y ahí tiene el origen los grupos de apoyo, pero cuando mencionábamos el mal hábito, un estigma es, por ejemplo, me pasó a mí hace muchos años, yo trabajaba en el centro de salud Alberto Barton y entonces yo estaba atendiendo y encuentro en la sala de espera mucha bulla, ¿no? Entonces, claro, no me dejaba pues atender con la mejor de la disposición, la tranquilidad a los pacientes. Entonces salgo y les llamo la atención de que están haciendo mucha bulla y que por favor guarden silencio. Entonces, ese es un mal hábito, ¿de acuerdo? Entonces se les llama la atención por ese comportamiento inadecuado que perjudica el desempeño de los profesionales que trabajaban en el centro de salud. Pero el hecho de llamarle atención no era por la condición, porque dentro de esa sala de espera había trabajadoras sexuales, había mujeres trans, población HCH. O sea, el mal hábito, eso es la diferencia, ¿no? Se les llama porque están haciendo algo que interrumpe el normal desempeño de otros. Si hubiera habido población general ahí, también se le llamaba la atención, ¿no? Entonces, una cosa es el mal hábito y la otra es el estigma, ¿no? Y por último, surgen siempre nuevos estigmas con el tiempo y otros desaparecen. Es una cosa un poco dinámica, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, las hetairas eran unas famosas damas de compañía griegas, ¿no? Y entonces eran muy cultas y la gente conversaba con ellas, brindaban servicios sexuales, en honor al dios que ellos creían, y y eso estaba permitido, y ellas eran vistas de una manera bastante respetada. Eh, Hoy las trabajadoras sexuales no tienen esa mirada, ¿no? Entonces, los estigmas van cambiando, se van moviendo conforme las sociedades van cambiando también. Estigma, discriminación y VIH. El estigma se ha vinculado
por mucho tiempo con enfermedades que provocan reacciones emocionales intensas. Ya vimos que hay estigmas a las enfermedades mentales, a la tuberculosis, a la lepra, al VIH, etcétera. Son enfermedades que desfiguran. ¿Alguien me podría decir si es que hay estigmas hacia las personas que tienen hipertensión arterial? Seguro que no, pero porque es una enfermedad que no desfigura, no tiene esa, digamos, característica. Las otras enfermedades por las cuales se genera estigmas en alto nivel son las que son consideradas como muy contagiosas, ¿no? La COVID, recientemente la COVID generaba mucho estigma hacia las personas que habían adquirido la infección por la COVID, ¿no? Entonces, eh, esa es otra característica de esas enfermedades que generan estigmas. Y la tercera característica es porque causan la muerte, ¿no? La lepra es una enfermedad que desfigura, no es tan contagiosa, tampoco causa la muerte, entonces tiene ese atributo. El VIH, al inicio, cuando no había tratamiento antirretroviral, era una enfermedad que generaba un adelgazamiento muy marcado en la persona y la piel cambiaba de color. Entonces ahí calzaba muy bien con el tema de la desfiguración. Era contagiosa o transmisible y al no haber tratamiento se generaba la muerte. Hoy en día, con el tratamiento antirretroviral, la desfiguración se ha bajado, casi no hay, digamos, lo contagioso, en la medida en que sepamos las formas de transmisión, ese nivel de contagioso disminuye y la causa de la muerte también ha disminuido, porque el tratamiento antirretroviral da una mejor calidad de vida a las personas. Entonces, el estigma relacionado al VIH aumenta cuando se ignoran los mecanismos de transmisión y cuando aumenta el miedo de las personas por el contagio casual, ¿no? Obstáculos que genera el estigma y discriminación son tres. El primero, eh, evita que las personas con VIH asistan a los servicios de salud, dejan de recibir la atención integral, no acceden a pruebas diagnósticas, dejan de recibir condones, dejan de recibir apoyo psicológico y social. El segundo obstáculo es que eh, aleja a las personas del control médico, por lo tanto las exponemos a que puedan adquirir nuevas infecciones, tuberculosis, neumonía, reinfecciones en general. Y por último, alejamos a las personas del tratamiento, ¿no? O retrasamos el inicio del tratamiento, los alejamos del tratamiento y los alejamos del tratamiento para otras infecciones oportunistas. ¿Cuáles son las consecuencias que genera la estigma y discriminación? Psicológicas, depresión, vergüenza, culpa, pérdida de la autoestima. Salud, el temor a hacerse la prueba, el temor al rechazo en el servicio de salud, alejarse de los servicios de salud. En el tema social, el despido laboral, la expulsión de los colegios, el rechazo familiar, el abandono de niños y niñas con VIH. Y finalmente, en el tema de la prevención, las personas con VIH no reciben la información que debieran. eh, Ponemos en riesgo que adquieran otras infecciones oportunistas y la población clave no recibe información preventiva. Un poco de historia también con el tema de la discriminación. Esto es una gráfica de los años 1930, en plena Segunda Guerra Mundial. Esas marcas eran las que le colocaban los nazis a los prisioneros de los campos de concentración. Eh, ¿Recuerdan ustedes toda esta parte del holocausto judío? Cada prisionero tenía una marca, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a la primera. La número 1 es un triángulo invertido de color rojo, corresponde a un prisionero político alemán, ¿no? Vamos a ver esta, la 5 que tiene un número. La 5 es un prisionero político, casos especiales. Pero miren la número 7. La 7 es eh, una marca que se le colocaba a las personas, es lila, a los testigos de Jehová. Pero miren cómo es la historia, ¿no? Porque la historia
mantiene los orígenes están marcados, digamos, en la historia anterior, la historia antigua. ¿Ustedes recuerdan la peste rosa cuando al inicio del VIH se relacionaba mucho con la peste rosa, el cáncer gay? Miren esta marca. La 18 es un triángulo invertido de color rosa. ¿Y a quién correspondía? A las personas homosexuales. Entonces, esta marca era la que se colocaba en los bolsillos de los trajes a rayas, que ustedes seguramente, si recuerdan, eran los trajes que les colocaban a todos los prisioneros que estaban en los campos de concentración. Entonces, cada uno de estos prisioneros tenía una marca como las que estamos viendo en pantalla y tenía una significación. ¿No? Entonces, mucho de la peste rosa se debe a estos, acá está un poco el origen de ello, ¿no? Estigma relacionado al VIH son las creencias, sentimientos, actitudes negativas hacia las personas que viven con VIH, a los grupos asociados con ellas, la familia, por ejemplo, y otras poblaciones clave en mayor riesgo de infección por VIH, como son las personas trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las personas transgénero. Estos son algunos ejemplos. Creer que solo ciertos grupos de personas pueden contraer el VIH. Juzgar moralmente a las personas que toman medidas para prevenir la transmisión del VIH. Sentir que alguien merece contraer el VIH debido a las decisiones que toma. ¿No? Entonces, son algunas de las justificaciones, de las frases que se emplean o de las ideas que una persona tiene, creencias hacia las personas que tienen una condición diferente, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de las personas que viven con VIH y de las poblaciones clave. El autoestigma es algo que creo que también es importante que ustedes lo tengan presente. Se le denomina también estigma interno o estigma internalizado. Es el conjunto de ideas, creencias que generalmente una persona tiene. Si lo situamos al tema del VIH, es este conjunto de ideas y creencias desvalorizantes que tiene una persona que vive con VIH. Valgo menos, me siento sucio, y que va acompañada por emociones negativas. Siento miedo, tengo culpa, tengo vergüenza, y que están asociadas con el hecho de tener VIH y al temor de verse discriminado a causa de ese diagnóstico, ¿no? Entonces, es una idea que parte de la persona que tiene VIH, que generalmente es una idea desvalorizante, me valgo menos, me siento sucio por tener esta infección, pero después la complementan las emociones, el miedo, la culpa, la vergüenza, ¿no? Todo por el hecho de tener VIH. Eso es algo que debemos manejar desde el plano de vista de la salud mental. Y por eso cuando les mencionaba al inicio, cuando los usuarios llegan a nosotros, llegan en una situación de vulnerabilidad. Llega mucha gente con estas emociones que seguramente no son manifiestas en un gran porcentaje, ¿no? Porque nadie quiere evidenciar sus vulnerabilidades ante el otro. Pero nosotros tenemos que saber como profesionales de salud, como personal comprometido con la salud de las personas, a que las personas seguramente están pasando por una situación mala, ¿no? Y ante ello, como yo cumplo un rol de aliviar, de mejorar esta situación hacia las personas que viven con VIH. Entonces, esta situación del autoestigma puede impedir que las PBB soliciten tratamiento, hasta el hecho de tener que hacer la cola para recibir el TAR puede ser muy fuerte para ellos y en lugar de hacer la cola terminan yéndose a su casa, ¿no? Puede tener una influencia poderosa, negativamente poderosa en el plano de vista psicológico, ¿no? De cómo se perciben estas personas y cómo se adaptan a su estado. Nadie quiere vivir con una vergüenza encima, sentir estados de depresión, de tristeza todo el día, todos los días, y tampoco es bueno alejarse o autoaislarse, ¿no? Pero entonces eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en consideración cada vez que brindemos atención a los usuarios del servicio de VIH. La discriminación relacionada al VIH es toda distinción, exclusión, restricción directa o indirecta basada en el estado serológico positivo al VIH, real
o percibido de una persona, ¿no? Incluye también actos u omisiones que afectan a las poblaciones clave o grupos con mayor riesgo de contraer el VIH. Ejemplos, un personal de salud que le prohíbe, le dice a la persona, no tengas relaciones sexuales solamente por la condición de ser VIH positiva. Rechazar el contacto casual con alguien que tiene VIH. eh, Hay personal de salud en esa encuesta que le he mostrado de la autoestima que no toca a la persona con VIH, la examinan así a distancia prácticamente, ¿no? Aislar socialmente a un miembro de la comunidad porque es VIH positivo o referirse a las personas con VIH como personas infectadas. Motivos de estigma y discriminación son muchos. Falta de conocimiento, en especial de las vías de transmisión, falta de tolerancia a lo diferente, no entender, no comprender, no aceptar que hay personas diferentes a nosotros, ¿no? Los mitos sobre las formas de transmisión, el miedo a la enfermedad, la desfiguración, la muerte, los prejuicios que se tienen hacia las poblaciones clave, malas experiencias de vida, la información equivocada de los medios de comunicación y el miedo a la sexualidad, ¿no? Todos estos son aspectos que contribuyen a discriminar, a estigmatizar a personas de la población clave y personas viviendo con VIH. Aspectos de estigma, la gente puede estigmatizar y discriminar por el sexo, por la posición social, por la actividad laboral, por la raza, por la orientación sexual, por el lugar de residencia, por una ideología política en particular, por creencias religiosas y por temas de salud, por VIH, por tuberculosis, por enfermedades mentales. Lugares donde se discrimina, en el trabajo. Si bien es cierto, esto es algo que ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, todavía encontramos casos de discriminación en el trabajo, en las cárceles, matrimonio. Hay algunos países que no permiten que una persona que tiene VIH se case, ¿no? Entonces, antes que se case, le piden la prueba obligatoria de diagnóstica. En los viajes, hay algunos países que no dejan viajar a personas viviendo con VIH, no dejan entrar a su país en los establecimientos de salud. Hay países donde una persona con VIH no se puede enterrar en un cementerio público. En la familia esto es bastante frecuente. En los colegios ha disminuido, pero también hay cosas que se mantienen. Los medios de comunicación con titulares que levantan más un sensacionalismo que dar una información real. Leyes que prohíben matrimonios entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Instituciones judiciales, seguros de salud, seguros que hoy en día no permiten que una persona con VIH tenga un seguro de salud. Examinando el estigma, tenemos 4 niveles. El prejuicio, por ejemplo, una persona que tiene el prejuicio y piensa que la homosexualidad es una enfermedad. El estigma es las personas que viven con el VIH se lo merecen. La discriminación es que una persona viviendo con VIH es despedida en el trabajo y lo que está haciendo ahí es violar el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, en el prejuicio lo combatimos con educación. Si una persona piensa que la homosexualidad es una enfermedad, habrá que brindarle la información correspondiente. eh, y si persiste en eso, bueno, quedará con el prejuicio, pero digamos, el prejuicio lo podemos combatir con educación y con buena información. El estigma, igual, lo combatimos con información. La discriminación, la combatimos con educación y amparo legal. Y la violación de los derechos humanos, definitivamente, con amparo legal. ¿Cómo reducimos el estigma y la discriminación? Mediante la educación. Las personas desinformadas o mal informadas sobre el VIH o sobre la diversidad sexual tienen más probabilidades de discriminar que las que están bien informadas. El estigma en VIH está relacionado a dos aspectos: a la enfermedad y hacia las personas que tienen el VIH, que en nuestro país, como ustedes saben, la prevalencia está, nosotros tenemos una epidemia concentrada, 31,8 de prevalencia en las mujeres trans y del 10% en la población HCH. Son estas poblaciones las más golpeadas por la infección por VIH. Entonces, ¿cómo combatimos esas 3 características que les mencionaba? La desfiguración. Lo combatimos cuando las personas tienen acceso al tratamiento, porque con eso van a mejorar su calidad de vida y su salud se va a restablecer.
con un control periódico de su carga viral, de su CD4, de la atención médica, del paso del usuario hacia el servicio de salud mental, del necesitarlo, con un trabajo importante de enfermería, si es mujer, al servicio obstétrico. Si esos servicios, además del tratamiento, están brindados con calidad, el tema de la desfiguración va a disminuir porque la persona la tenemos controlada, tiene una fidelización hacia el tratamiento y por lo tanto su adherencia la vamos a fortalecer. Por lo tanto, el efecto de la adherencia hacia la carga viral es de eh, apuntar siempre a la indetectabilidad. ¿Recuerdan lo transmisible? ¿Cómo lo combatimos? Con información clara de cómo se transmite y cómo no se transmite. Y recuerdan el tema de la muerte, que eran esas tres características que tenían las enfermedades que generaban altos niveles de estigma y discriminación cuando reducimos la relación SIDA-muerte. El VIH, recuerdo hace muchos años que se estamparon unos polos que decía SIDA-muerte. Esa relación jamás debe salir más de nosotros como profesionales de salud. Nosotros siempre debemos tratar esta infección por VIH como una enfermedad, una infección crónica, porque tiene un tratamiento que si es brindado de la manera correcta, fortalecemos la adherencia en el usuario, la persona va a llegar a la indetectabilidad. Lenguaje que no genera discriminación, y esto es un poco un lenguaje que siempre, a veces en las palabras está la magia para generar vínculos de confianza, ¿no? Entonces, persona VIH positiva, persona viviendo con VIH, usuario VIH positivo, persona gay, mujer trans, el VIH se transmite, el VIH no se contagia, persona infectada. A la gente dice, "Ah, sí puede ser infectado con VIH". No, no, es una persona infectada con VIH. Enfermedad crónica, no enfermedad mortal. Población HSH, persona trans. Son formas que en el lenguaje no genera discriminación. ¿Cómo reducimos el estigma y discriminación? Hablar abiertamente puede ayudar a normalizar el tema. Cuando lo hacemos las cosas como temas tabú, eso genera muchas veces una situación porque por el contrario genera un nivel mayor de estima y discriminación. Entonces, es importante divulgar la información clara y sin prejuicios, es siempre empoderar a las personas que viven con VIH, a la población clave, brindar siempre asesoría de todo el nivel, de enfermería, psicológica, hacia las personas que viven con VIH y población clave, incentivando que participen. Muchas de las personas viviendo con VIH no quieren ser un ente pasivo de los servicios de atención, siempre quieren tener ideas y recuerden, ¿por qué tenemos educadores de pares PBB? ¿Por qué tenemos educadores de pares HSH y mujeres trans? Porque también son parte de la solución y ellos quieren contribuir a que sus pares eh, se cuiden mejor en el plano de la prevención y que las personas que ya tienen la infección sigan su tratamiento, ¿no? Entonces, siempre sensibilizando a la población, de la comunidad, de los servicios de salud y siempre vigilar que desde nuestro rol como profesionales de salud, que no lo estén maltratando a un usuario desde la entrada al servicio de salud, sensibilizar a los vigilantes, sensibilizar al personal administrativo, de caja, de historias, no sé, de otros servicios que no son VIH, porque a veces la discriminación viene de esos servicios por falta de información. Y finalmente, eh, tres preguntas que ustedes podrían responderse ya al finalizar esta presentación. ¿Qué estrategias ustedes podrían aplicar para evitar la discriminación en su establecimiento de salud? Muchos de ustedes son personas de salud de establecimientos de centros STAR nuevos y a veces es importante ir trabajando estos aspectos siempre considerando que existe esa situación para prevenirla y no actuar cuando ya la situación de discriminación se dio en el servicio de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora para prevenir, para que no se produzcan esas situaciones? Sensibilizar al personal de salud, por ejemplo, llamar a las mujeres trans por su nombre social. Esto es a veces muy
dañino, ¿no? Porque las mujeres trans, ustedes saben, tienen una apariencia femenina y tienen un nombre social que es un nombre femenino. Pero cuando entran a los servicios, el DNI está su nombre legal, digamos, y está una foto que es diferente a lo que es ella ahora. Y entonces hay dos problemas acá. El primero es que una chica con apariencia femenina y su nombre es Pedro, lo llaman Pedro, ¿no? Y entonces eso es una situación bastante incómoda. Y la otra que normalmente se da es que cotejan la foto del DNI con la persona y dicen, no, tú no eres, ¿no? Entonces tu DNI no es tu DNI. Claro, porque lo que hay en la foto es una persona con una apariencia diferente a lo que es ahora. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas estrategias en nuestro establecimiento de salud? ¿Qué consecuencia genera la discriminación en los servicios de salud? Es algo que tal vez debamos tenerlo bastante presente, ¿no? Para evitarlo casualmente. Y la última pregunta es si alguna vez ustedes han discriminado a una persona o a un paciente. ¿Cómo se sintieron? ¿Se dieron cuenta? ¿La persona o el paciente les hizo dar cuenta? ¿Un compañero les hizo dar cuenta? ¿O sencillamente no se dieron cuenta? Y si eso ha pasado, seguramente han rectificado y eso está bien, pero creo que es importante que ustedes, ahora que termine esta sesión, se vayan con esas tres preguntas y dándole una respuesta proactiva y con la mayor de las sinceridades.